es un buen tema para comentarlo sin duda con la maestra Alejandra Cuyen, analista política, por supuesto rebelde por naturaleza. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida y te escuchamos con mucho interés y mucha atención. Está llegando ya a extremos verdaderamente de ilegalidad, en donde están involucrados los senadores que no han cumplido con la obligación, incluso con el mandato jurídico planteado por la Corte con base en la ley existente. Pepe, estamos literal a 8 días, porque la Corte estableció que el Senado tenía que definir o nombrar a estos dos comisionados. El día 15 a más más tardar el día 15. Y pues, estamos a básicamente 8 días de llegar al día 15 y los senadores de Morena y sus aliados decidieron anular sus votos. Ni siquiera votar en contra, simplemente anularon. Sabemos que a Morena no le interesa la transparencia, están peleados en todos los sentidos y lo ves desde la forma como ejercen el gasto público y lo ponen con candados de seguridad nacional y demás, pero de ahí a llegar a un desacato, Pepe, pues es muchísimo más serio. Esto es un escenario que no se ha visto, porque es una verdadera confrontación de dos poderes, donde la sanción, si tú te vas a lo que la ley establece, pues sería el desafuero de los responsables, en este caso los senadores que están impidiendo el que se haga el nombramiento en cuestión. Esto no es un tema, como decía la senadora del PES, de quién defiende los intereses de quién ni de dineros. Es un órgano autónomo que está establecido en la Constitución y que tiene que poder operar ahora. Pero es un órgano que disgusta al No les poder. gusta, no les gusta. La transparencia y los senadores no les gusta. de Morena y aliados lo que están demostrando es una sumisión plena. A la instrucción del presidente. A la instrucción a superior. la instrucción superior. Pero si llegas al desacato, Pepe, y eso me parece que está interesante pensarlo, yo espero que no suceda y que entren en razón y que en los próximos 8 días logren una negociación, no sé a cambio de qué va a ser. Pero si no se logra, es difícil imaginar cómo van a llevar a cabo ese desafuero. ¿Cómo implementa la Suprema Corte, que no tiene las herramientas físicas, porque tiene pues, las dicta sentencias, pero de ahí a ir y sacar a los senadores de sus curules o garantizar el desafuero, que eventualmente sería lo que procede, pues es difícil imaginar cómo se va a implementar. Entonces quedaremos en una especie de laguna jurídica que me parece que es lo que a lo largo de todo el año ha estado buscando Morena. Esta confrontación permanente con la Suprema Corte para desgastarla por un lado y para burlarse de todo lo que sea una orden constitucional. Un INE mocho, ¿en qué perjudica a la sociedad? No es un INE, esto es un INAI. Digo un INAI, perdón, un INAI, quise decir. Disculpa. Exacto, no me quiero desviar a la parte electoral. El INAI, recordemos que tiene, por supuesto, toda la parte de transparencia, es decir, cada vez que un ciudadano quiere saber en qué se están gastando el dinero de sus impuestos, cómo se asignan los contratos, cuáles son las empresas a las que están construyendo las obras públicas o que son responsables de la recaudación, de los elevadores del IMSS, de todo lo que tiene que ver con el gasto público, el INAI es el que obliga a las entidades públicas y verifica que se esté entregando la información correcta. Pero no solo eso, Pepe, porque en la reforma de 2015, el INAI es también el garante de la información de los individuos. Entonces, acuérdate que le ampliaron las funciones por todo el tema de seguridad de datos personales. Recordarás que antes de 2015 hubo temas de robos de la base de datos del INE, de bases de datos del gobierno federal, de bases de datos del SAT. Todo eso, digamos que el INAI es el encargado de que se resguarde, de que existan todos los candados en todas las entidades públicas que protejan los datos de los individuos. Y esto te protege no solo tanto de ciberataques, sino, como habrás visto en muchos casos, de suplantación de identidad, que es un verdadero problema para un individuo cuando le roban toda su identidad, su información, y los meten en unos problemas espantosos. Entonces, tener paralizado al INAI es una afectación directa al ciudadano, que uno necesita este tipo de protección para su información, pero además
tiene que tener acceso, tenemos que tener acceso a la información pública de en qué se está gastando el dinero de los impuestos que pagamos. Y aquí no es un tema de economía formal o informal, porque todo mundo paga IVA, aunque sea poquito, a través de su consumo. Entonces, el que el gobierno se niegue a transparentar con argumentos, argucias de neoliberalismo y del pasado y demás, es un atentado en contra de la libertad de los ciudadanos, Pepe. Gracias, Alejandra, gracias por tu comentario. Ojalá que en los próximos días lleguen a un acuerdo, porque si no, es una verdadera crisis constitucional que nadie sabe muy bien cómo se va a resolver. Gracias, nos vemos pronto. Qué gusto verte. La maestra Alejandra Cuyen, por supuesto, con uno.